es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, en tiempos de coronavirus. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional suele presentar como real. Nuestro compromiso es con la verdad. Estas son las novedades. Detuvieron en Kiev a un hombre que se atrincheró en un banco y amenazó con detonar una bomba. El reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre COVID-19 en Argentina. El presidente Fernández destaca que tras el acuerdo con los bonistas, el país recupera autonomía. Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, anticipó mejores condiciones para el financiamiento. El Estado realizó un esfuerzo sin precedentes, afirmó Santiago Cafiero. El presidente se reunió con científicos que realizan la investigación del suero equino hiperinmune. Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto que suspende las quiebras hasta marzo. Llevó al hijo a cortarse el pelo y asaltó al peluquero con un arma de juguete que escondía al chico. El gobernador Kicillof se reunió con la mesa agropecuaria y consideró fundamental la integración productiva. La Cava mantiene la misma fase de cuarentena ante el alto nivel de casos de coronavirus. El gobernador de Tierra del Fuego anunció el regreso a la cuarentena estricta en Río Grande, tras un brote de COVID-19. Los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país, ahora sobre ciencia y tecnología pueblocéntrica. Un hombre irrumpió en una sucursal bancaria de Kiev, capital de Ucrania, amenazó con hacer estallar una bomba que presuntamente llevaba en su mochila y tras varias horas de detención logró ser reducido y apresado por la policía, sin que se registraran víctimas. Damos paso al reporte diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. 7.147 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, 85,9% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. 4 provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer. Tenemos 220.000 casos confirmados, 220.682 casos confirmados en nuestro país, de los cuales 13 se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 486 casos cada 100.000 habitantes, 37 años es el promedio de edad y 7,1% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 4.135 son las personas que han fallecido por coronavirus en la República Argentina, una tasa de letalidad del 1,9% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 90 personas por millón de habitantes. El promedio de edad es de 75 años para las personas fallecidas. El 56,3% de las personas que han adquirido coronavirus se ha producido por transmisión comunitaria. Las 24 provincias han confirmado casos. 1.219 personas, casos confirmados bajo cuidados en terapia intensiva. El 82,4% de los casos en terapia intensiva están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es de 56,3% a nivel nacional y 66,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato son los casos recuperados, 2.904 personas han sido dadas de altas en la jornada de ayer y ya son 99.852 personas recuperadas de COVID, que representan el 45,2% del total de los casos confirmados. El presidente, Alberto Fernández, dijo que tras el acuerdo alcanzado con los bonistas, el país ha recuperado autonomía para poder destinar recursos para que los argentinos puedan tener su vivienda y los empresarios puedan acceder al crédito. Para la Argentina, el acuerdo que hemos alcanzado significan 37.700 millones de dólares menos
que deberemos pagar en los próximos 10 años. Pero además, si uno tiene en cuenta lo que la Argentina se había comprometido a pagar en los próximos 5 años, ese alivio es de 42.500 millones de dólares. ¿Sabe qué significa esto? Que hemos recuperado autonomía para poder destinar recursos para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que muchos empresarios puedan acceder al crédito e impulsar la producción en Argentina, para que impulsando la producción podamos recuperar el empleo. Hemos recuperado autonomía de decisión y de definir qué país queremos. Y el país que queremos es este que estamos viendo, poniendo en marcha el Procrear. Un país donde el Estado se una al sector privado para desarrollar viviendas. Que esas viviendas lleguen a las que hoy lo están necesitando. Y que el crédito no esté ligado a la variación del dólar, sino esté ligado básicamente al ingreso de cada familia. En realidad, yo soy de los que cree que en política nada es más importante que la palabra empeñada. Para mí no mentir en política es central. Y yo siento que estamos cumpliendo con nuestra palabra. Les dijimos a los argentinos y a las argentinas que íbamos a poner poco a poco al país de pie. Y que la deuda, que era un enorme condicionante que teníamos, no nos iba a impedir lograr un proceso de desarrollo y contar con los recursos necesarios para que ese desarrollo se vuelque no a la especulación, sino a la producción y al trabajo. Y lo estamos logrando. No lo lograron Alberto y Martín, lo logramos todos. El presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, destacó que el acuerdo con los bonistas despeja el camino para salir del eventual default en que podría haber caído la Argentina, y es una muy buena noticia para el financiamiento de la economía, que a partir de ahora contará con mejores condiciones de mercado. Creo que hay condiciones para mejorar la tranquilidad y estabilidad financiera. En el caso de la Argentina, el valor del tipo de cambio es muy importante. La Argentina padece recurrentemente crisis por falta de divisas y la Argentina tiene que cuidar sus dólares. Justamente los procesos de endeudamiento tuvieron como contrapartida una salida de dólares. Por eso es muy importante desendeudar y no volver a financiar la salida, la fuga de capitales que son necesarios para financiar nuestro propio desarrollo. Yo creo que vamos a tener condiciones de mayor tranquilidad, se despeja este horizonte ominoso de vamos a tener una situación desequilibrada por los acreedores externos, estamos saliendo de esa situación, creo que hay mejores condiciones, pero sin duda el gobierno, el Ministerio de Economía y el Banco Central van a seguir priorizando el control y el cuidado de un recurso escaso como son los dólares para todos. Me resulta natural pensar que un país con recursos naturales abundantes va a volver a tener financiamiento y proyectos de inversión en estos sectores. Creo que es muy importante, imprescindible, diría, agregarle valor a las exportaciones del agro, del sector petrolero, de petróleo y gas y de la minería, y me parece que hay otros sectores que ya se están revelando de a poco en esta situación, como todos los vinculados a la economía del conocimiento, en donde la Argentina tiene mucho para hacer en términos de el empleo hacia adentro y también de exportaciones directas o asociadas a otros productos que utilicen los avances de la economía del conocimiento. Creo que ha sido un éxito muy importante del gobierno para el que se trabajó muy pacientemente, pero también muy consecuentemente desde el inicio de la gestión. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, destacó en la Cámara de Diputados el diálogo político instrumentado por el gobierno. Pidió terminar con el discurso del odio y aseguró que el Estado realizó un esfuerzo sin precedentes para paliar la crisis económica y social
derivada de la pandemia de coronavirus. Que en pandemia y en estos 7 meses, con la sesión del día de mañana, estos diputados que están hoy aquí ya han brindado más sesiones que todo el año pasado. Y eso también es mérito de parte de la tarea que todos vienen llevando adelante, pero fundamentalmente, creo yo, de una época donde sí se valora el diálogo político, donde sí se valora la interrelación entre los distintos poderes de la República y donde sí se valora con claridad que lo que se necesita para sacar el país adelante es más y más diálogo político y diálogo democrático. Ahora, yo quedaría disconforme con este argumento si no les comentaría la preocupación que también tengo yo y que tiene una gran parte de los argentinos y argentinas, que tiene que ver con el discurso del odio. Y al odio en un sistema político no se lo combate con más odio. Al odio en un sistema político se lo combate con democracia. Ese discurso de odio es el que le dice a la gente que ya no hace falta cuidarse. La pandemia también ha destacado que la población, en estos casos extremos, busca respuestas en el Estado. En este tipo de circunstancias extremas y críticas, el Estado es el que te cuida, no el mercado. Con el aislamiento nosotros logramos disminuir el tiempo de duplicación de casos y salvar vidas. Esto fue el aislamiento social preventivo y obligatorio. Para esto lo hicimos, no para otra cosa. No para enamorarnos. No existe enamorarte de esto. En 21 días hicimos 12 hospitales modulares, distribuidos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Chaco y en Córdoba. Este martes también pusimos en funcionamiento el Hospital Dr. René Favaloro en la provincia de Buenos Aires. No estaba funcionando, lamentablemente, porque hubo un tiempo donde se decía que no era necesario abrir hospitales en nuestra provincia. Mejoramos la infraestructura hospitalaria en todo el país. Incorporamos respiradores, ecógrafos y camas para internación. Reorientamos la producción nacional para dar respuestas a la emergencia. Creamos la unidad del coronavirus COVID-19 para coordinar capacidades en el sistema científico-tecnológico. Desarrollamos los test nacionales de rápida detección. Fíjense otra instancia, ¿no? Desarrollamos esto con nuestros científicos, con nuestro sistema científico-tecnológico. Y también, recientemente, la decisión del ANMAT de aprobar el ensayo clínico del suero hipermune desarrollado por científicos de la Universidad Nacional de San Martín y de la empresa Inmunova. Incorporamos el coronavirus como enfermedad de carácter profesional, desarrollamos el detectar. No entremos en una falsa dicotomía, esto no es cierto. Esto es con la salud y con la economía, no es la salud o la economía. Otorgamos bonos a jubilados, pensionados, titulares de AUH, AUE, personal de la salud, de defensa y de seguridad. Reforzamos la asistencia alimentaria en comedores escolares, comunitarios y merenderos. La ANSES extendió el periodo de gracia para el pago de los créditos que se habían tomado durante la gestión anterior. Suspendimos los cortes de servicio por falta de pago. Congelamos tarifas de telefonía, internet y TV por cable. Congelamos temporalmente los alquileres. Suspendimos el desalojo, prorrogamos la vigencia de contratos de locación hasta el 30 de septiembre. Diseñamos e implementamos el ingreso familiar de emergencia. Casi 9 millones de argentinos y argentinas son alcanzados por esta política de ingreso. Lanzamos el programa Potenciar Trabajo para contribuir a la formación laboral de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Prorrogamos los vencimientos de deuda de pyme y micropyme. Generamos nuevos incentivos de crédito con tasas preferenciales para el sector. Hoy ya hay más de 135.000 pymes que accedieron a estos créditos. Asimismo, enviamos a este Congreso un proyecto de moratoria que se extiende a todos los contribuyentes. Creamos también la asistencia al trabajo y la producción, el ATP. Llegó a 310.000 empresas, abarcó 2.8 millones de salarios privados de trabajadores y trabajadoras en la Argentina, donde se le abonó el 50% de ese salario. El presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a científicos que llevan adelante la investigación del suero hiperinmune
el primer potencial medicamento innovador para el tratamiento de la infección del nuevo coronavirus COVID-19 desarrollado en la Argentina, que ya logró neutralizarlo en pruebas de laboratorio. La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y envió al Senado el proyecto de ley que declara la emergencia para suspender los procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de marzo de 2021, ello en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Quiero empezar agradeciendo al oficialismo que haya aceptado tratar en este día, y también a los otros bloques, que podamos poner rápidamente este tema en tratamiento, que es la modificación de la ley de quiebras. El aislamiento social preventivo y obligatorio ha creado una serie de desafíos que nos demanda a todos tener una rápida respuesta para todo nuestro aparato y reactivación económica. Miles de empresas en la Argentina están en riesgo y con ellos cientos de miles de empleos formales en la Argentina. Uno lo ve con locales, con restaurantes, con lugares turísticos en la Argentina, lo ve en pequeñas pymes en el conurbano. Hoy el desafío que tiene la política es extender esa mano. Todos tenían observaciones, algunos cuestionamientos por ahí bastante sustanciales, inclusive se discutió hasta la propia competencia de la comisión. Esto tengo que no se puede soslayar, digamos, pero en tren de aportar desde la política, desde el Parlamento, una herramienta para que las empresas puedan tener continuidad, para darles un elemento que les permita por lo menos un consuelo en esta crisis tan profunda. En el país hay alrededor de 650.000 empresas activas, presidente. En algunos sectores se calculan que aproximadamente 100.000 empresas van a estar complicadas cuando se abran los tribunales y pueda accederse a las posibilidades de iniciar algún tipo de concurso o de quiebra. Estas 100.000 empresas tienen alrededor de 3 millones de trabajadores. El 70% de estas empresas está en la zona del AMBA. El 30% está en las zonas del interior de nuestro país. Este es el problema que tenemos. Hay un sector al que nosotros le tenemos que decir vehementemente que vamos a estar al lado, que lo vamos a acompañar y que no los vamos a dejar solos en esta patriada. Y ese sector, presidente, es el sector empresarial de nuestro país. 250 votos afirmativos, 0 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Un hombre quedó detenido acusado de haber asaltado la peluquería de la localidad bonaerense de Munro, a la que llevó a cortarle el cabello a su hijo de 11 años, que además fue quien ocultaba el arma de juguete con la que amenazó al peluquero, según informaron fuentes policiales y judiciales. El gobernador bonaerense Axel Kicillof consideró fundamental la integración productiva, industrial y regional de la provincia, a la que definió como el eje en el que se debe seguir trabajando, y destacó la labor del sector agropecuario durante la pandemia. Hoy tuvimos la reunión de Mesa Provincial Agropecuaria que encabezó el gobernador Axel Kicillof. La verdad que participaron los representantes de todos los tipos de productores, desde aquellos de gran escala a aquellos agricultores familiares, y hubo un consenso sobre la importancia del desarrollo agrario, la importancia de las políticas de producción de alimentos, de generación de valor agregado para el desarrollo de todo el interior de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, en el marco de la mesa, se habló de la necesidad del financiamiento, la importancia del financiamiento para la producción agropecuaria, cómo el financiamiento que se ha estado dando ha ayudado a la producción
y cómo es necesario, por supuesto, en la etapa de pospandemia. También se habló de la vinculación entre educación y la producción, se hablaron de los temas de conectividad. Creo que en definitiva hay una agenda importante que ya se viene trabajando, pero que sabemos que hay que trabajar también en la pospandemia. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que la ciudad de Buenos Aires mantendrá por 2 semanas la cuarentena por la pandemia de coronavirus con las mismas características por el nivel alto de casos y a fin de consolidar las flexibilizaciones ya implementadas. Si bien la situación sanitaria en términos del famoso R está relativamente estable, está estable en un nivel alto de casos. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es consolidar esta primera etapa. Consolidar la primera etapa que anunciamos en forma muy detallada hace 2 semanas, cada actividad con fecha, hora, protocolo, detalle, tenemos que consolidarla, ver que funcione, seguir verificando que la gente cumpla con las medidas de aislamiento, con lo cual vamos a mantener y consolidar todo lo que estaba previsto en la etapa 1, que anunciamos acá mismo hace 2 semanas con mucho detalle a todos ustedes. Y además, como estaba ya previsto, porque esto estaba ya decidido hace tiempo, ¿no? en la decisión administrativa 1289 del Gobierno Nacional, y en línea con lo que sucede en la provincia y en otros distritos, vamos a continuar con la apertura gradual de industrias, que dan mucho trabajo a la gente. Y en esto de la gradualidad, ya estuvieron abiertas siempre todas las industrias esenciales, se sumaron aquellas industrias de bienes que se exportan, sumamos la semana pasada la industria del juguete, previendo que viene el Día del Niño y es posiblemente los días de más venta para ese sector, lo hicimos antes, y estamos hablando con cada uno de los sectores industriales, con los textiles, los madereros, los metales, del metal y el resto de las industrias, para ver su protocolo. Todos tienen que tener su protocolo estricto, obviamente adecuado a la realidad de cada una de las actividades. Y por supuesto, las empresas, ¿no? Las industrias tienen que procurar la movilidad de sus trabajadores, porque el transporte público sigue y va a seguir siendo estrictamente para los trabajadores de las industrias, de las actividades esenciales. Tenemos que seguir siendo muy cuidadosos y muy prudentes, ¿no? Tenemos un alto nivel de casos estabilizado, como dije, en un promedio de 1.100. Entonces, hoy el objetivo es que consolidemos el paso que dimos. Y eso, una vez más les pido, depende de cada uno de nosotros. De Tierra del Fuego, Gustavo Merelia, anunció que la ciudad de Río Grande regresa a la fase de estricto aislamiento hasta el domingo, tras un aumento considerado de casos. Queridas vecinas y vecinos de nuestra ciudad, sabemos que vivimos un momento distinto a cualquiera que hayamos imaginado, que es el momento de esta pandemia que nos ataca a todos. Y sabemos lo que hemos vivido en los últimos días en nuestra provincia, especialmente en nuestra querida ciudad de Río Grande. Y como hemos tomado determinaciones en el inicio de esta pandemia que nos cuidaron y nos protegieron a todos, en el día de hoy, junto al municipio de Río Grande, junto al intendente Martín, al equipo de salud de la provincia y al gabinete municipal, hemos también tomado algunas decisiones que son para cuidarnos, que son para protegernos, sobre todo en vísperas de un fin de semana. Hoy nos pide la lucha contra la pandemia reducir el movimiento social en nuestra ciudad para cuidarnos, para protegernos. Es por eso que hemos decidido que a partir de esta noche, desde las 0 horas hasta las 0 horas del próximo día lunes, vamos a vivir en nuestra ciudad la cuarentena obligatoria. Es para cuidarnos, es para protegernos, es para que nos quedemos en nuestros hogares. Necesitamos, como ciudad, tomar esta medida, para que en los próximos días vayamos viendo, según los resultados que podamos obtener, de qué manera podemos ir nuevamente teniendo más movilidad en la ciudad. Sé que es una noticia que para muchos es muy dura desde lo económico, nuevamente, pero nuevamente el Estado provincial y el Estado municipal van a estar acompañando. Por eso queremos hacerlo de manera inmediata para que cuanto antes volvamos a recuperar esa nueva normalidad que estábamos viviendo. Les vuelvo a pedir a todos que nos cuidemos personalmente, que lo que a veces creemos que al otro no le va a hacer nada o que esto a mí no me toca, nos toca. Y a veces nosotros no tenemos síntomas, pero lo podemos transmitir. Y cuidemos especialmente
a nuestros amigos y familiares que están en los grupos de riesgo, que son quienes más peligro corren. Por eso, otra vez, la provincia y el municipio nos van a cuidar, pero esta vez volvemos a insistir muchísimo en que tenemos que cuidarnos personalmente para cuidar a los demás. Los argentinos hace más de 4 décadas, insistimos en todos nuestros noticieros, vivimos en un antiproyecto que nos ha impuesto sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. ¿Cómo revertirlo y qué hacer? Es tarea de todas y de todos. Por eso esta columna diaria que nos viene acompañando del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos propuestos por el filósofo argentino Gustavo Sirigliano, que son una guía, un aporte para analizar los contenidos de un nuevo proyecto de vida, que dejando atrás el antiproyecto nos permita compartir un nuevo proyecto de país. Ejes que están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. En este segundo segmento, el viejo profesor abordará proposiciones sobre la ciencia, para lo cual pide nos preguntemos, ¿para qué nos empeñamos en reproducir la ciencia y la tecnología, por más avanzadas que parezcan, de los países desarrollados de los cuales dependemos, si esa ciencia y tecnología es para nosotros un efectivo instrumento de dominación? Tras lo cual formula una serie de proposiciones sobre la naturaleza de la ciencia, tan necesarias ahora en tiempos en que el cambio de paradigma que la pandemia genera nos obliga a que nos pensemos a nosotros mismos, conforme nuestra realidad, conforme nuestras propias necesidades. En los países centrales y en los imperios, la investigación suele servir primordialmente a 2 fines: la guerra y el lucro de las empresas. Hoy la pandemia lo demuestra. Todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la pandemia se expanda. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad. Cuando bajo cualquier excusa se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traicionan las necesidades del conjunto del pueblo. Es el momento en que muestra su peor cara el antiproyecto. Proyecto de no país, de muerte, que nos rige desde hace varias décadas, y es cuando pululan los que, más que irresponsables, son cómplices. La pandemia que al mundo afecta no se afronta como una cuestión de libertad individual. Es un tema de hermandad. El COVID-19 es un take away, como se puso de moda decir. En criollo es para llevar. No lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Sostener el proyecto de vida exige el compromiso y el trabajo de todos, el tuyo, el mío, el nuestro. Cuídate, cuídame, cuidémonos.